Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión correspondiente a la reforma, o la continuación de las otras sesiones que la asociación, con esta buena iniciativa y brillante iniciativa que ha tenido de actualizar en cada orden jurisdiccional las reformas legislativas que ha habido, en concreto, en este caso, las relativas a la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia en el servicio público de la justicia. Y, y bueno, hoy nos toca la jurisdicción contencioso administrativa. Y bueno, pues primero pues saludar a todos y buenas tardes y bueno, pues que estar aquí pues hasta ahora espero que no, que bueno, que sea, que por lo menos sea útil para todos y que pongamos en común pues unas reflexiones sobre, sobre esta reforma y que nos sea útil y práctica para todos, ¿no? Tenemos como para efectuar la exposición y el comentario a Marina Ortega, compañera de que está en el Comité Nacional, está en un juzgado de lo contencioso administrativo y que, bueno, pues que nos va a ilustrar sobre este tema y que tiene, bueno, pues sobrados conocimientos para ponerlos en común con todo y seguro que son reflexiones muy interesantes. Así que dejo la palabra ya a Marien para que comience. Vale, muchas gracias, Paco. Bueno, lo primero, agradeceros a todos los que os habéis conectado y buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las modificaciones de la Ley 1/2025. Es verdad que la jurisdicción contencioso administrativa no se ha visto tan tocada por esta ley como otras jurisdicciones. Así que las modificaciones veremos que se contienen en el artículo 21 y se contienen a lo largo de 5 apartados. He preparado, a ver si soy capaz de hacerlo, una pequeña presentación. A ver si soy capaz de ponerlo. ¿Se ve bien? Sí, 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 ya se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, lo que os decía es que las modificaciones se contienen en el artículo 21 a lo largo de 5 apartados. ¿Vale? Entonces, la primera modificación la tenemos en el artículo 11, el apartado 1, la letra A. Lo que hace es que modifica la competencia de la Audiencia Nacional en la forma que os he puesto ahí. ¿Vale? De los recursos que se conozcan en relación con las disposiciones generales y actos de los ministros, esta es la modificación que introduce, que esto no estaba en la regulación anterior. Aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las comisiones delegadas de gobierno. ¿Vale? Luego ya de los secretarios de Estado, bueno, realmente tampoco creo que tenga mucha incidencia práctica esta modificación. Pero bueno, ahí lo dejo. La modificación del artículo 19, apartado 1, añade una letra, la letra K. Se va a referir a los sindicatos, ¿vale? Le va a atribuir legitimación, además de para la defensa de los intereses colectivos, ahora también van a estar legitimados para defender los intereses individuales del personal funcionario y estatutario que esté afiliado a los mismos. ¿Qué va a hacer la ley o lo que ha hecho el legislador? Que las consecuencias directas de la actuación de los sindicatos van a recaer sobre los propios afiliados. Claro, esta la importancia que va a tener va a ser en materia de costas, porque lógicamente si las consecuencias o los efectos recaen en los afiliados, la imposición de costas va a recaer sobre el propio afiliado. Creo que es una cuestión importante porque sí que tenemos experiencia en otras jurisdicciones del peso que tienen los sindicatos en la interposición de las demandas, sin ir más lejos en la jurisdicción social. Ahí sí que tienen un peso importante los sindicatos, pero claro, la gran diferencia es que en la jurisdicción social no hay costas. Aquí, al recaer las costas sobre los afiliados, tendrá trascendencia porque va a suponer mayor litigiosidad en el momento que se les abre esa legitimación y que pueden interponer demandas para defender intereses individuales, pero no creo que tenga la misma relevancia que tiene la jurisdicción social, por lo que estoy diciendo, por el tema de costas. La modificación del artículo 45, el apartado 2, nos añade una letra, la letra E, en la interposición del recurso y reclamación del expediente, y esta modificación está directamente relacionada con la que acabamos de ver, con la que atribuye legitimación a los sindicatos para defender intereses individuales de sus afiliados. ¿Por qué? Porque en el momento de la interposición del recurso van a tener que justificar o aportar el documento que acredite la afiliación del personal, la existencia de comunicación por parte del sindicato al afiliado de esta voluntad de iniciar el procedimiento y tiene que haber una autorización expresa
del afiliado al sindicato para interponer ese recurso para iniciar este procedimiento. En todo caso, entiendo que está documental que se tiene que aportar. En todo caso, si no se aporta, entiendo que será subsanable, pero que se tendrá que aportar en todo caso para poder entender que están legitimados. Vale, nos vamos ahora con la modificación del artículo 74, el apartado 8. Realmente veremos cómo a lo largo de las modificaciones que se contienen en esta ley 1.25, algunas tienen escasa relevancia. ¿Por qué? Porque lo que hace es adaptar términos. Eso es lo que sucede con esta modificación. En relativa a los otros modos de terminación del procedimiento, que te habla, bueno, cuando se desiste de un recurso de apelación o casación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, sin más trámites, declarará terminado el procedimiento por decreto, ordenando el archivo de los autos. La única modificación que contiene este artículo es que se sustituye el término de secretario o secretaria por letrado o letrada de la Administración de la Justicia. Simplemente está actualizando términos, no tiene más relevancia. Esta sí es la modificación, a mi modo de ver, es la modificación más importante que hay. ¿Por qué? Porque va a modificar el procedimiento abreviado, la tramitación del procedimiento abreviado. Hay una modificación más relevante en los apartados 3 y 4 y luego veremos que del mismo modo que acabamos de ver, en algunos otros apartados la modificación que se contiene únicamente es de términos. Vuelve a hacer referencia al LAG, al letrado o letrada de la Administración de la Justicia, o incluso introduce el término de jueza, pero no tiene más relevancia. La modificación del apartado 3 y la del apartado 4 sí va a tener importancia. Primero, porque en el apartado 3 va a recoger esta posibilidad. Si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, el letrado o letrada de la Administración de Justicia acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, sin perjuicio de que el juez o tribunal decida luego sobre su admisión o inadmisión en el acto de juicio. ¿Qué sucede? Que aquí el legislador ha metido una previsión que ya había introducido en otras jurisdicciones, que es lo que hizo con el Real Decreto 6/2023 en la jurisdicción social. Y es que es el LAG el que va a acordar directamente las diligencias de preparación de la prueba. Tal como está puesto el artículo, es imperativo. O sea, ya no va a haber una no admisión, sino valoración de la prueba para poder ver si es necesaria, pertinente, útil, y en función de lo que se pida, pues acordar unas u otras. Tal como está redactado el artículo, no hay opción. Es la diligencia, la prueba que se pida, el acto tiene que acordar lo necesario para que se posibilite su práctica en el acto de juicio. Y esto es independiente que luego posteriormente el juez diga que no cabe la admisión de esa prueba. Aquí es evidente que nos vamos a encontrar con problemas prácticos, porque claro, si se pide 5 testigos o 6 testigos, en ese momento procesal no habría opción a limitar esta prueba testifical. El LAC tendría que hacer lo necesario para acordar todas las citaciones que fueran necesarias para que no se suspendiera la vista por falta de esa citación. Luego ya posteriormente el juez va a ser el que decida sobre la testifical. Y de 5 testigos que se han propuesto, pues a lo mejor dice que con uno es suficiente o con 2 es suficiente y el resto, pues nada, lo mismo nos encontramos que han tenido que ir a la vista para que luego no intervengan. Nos encontramos también con el problema que hasta ahora se daba, bueno, que no se daba, porque si a ti te interesaban, por ejemplo, que se cite a la gente que elaboró el atestado. Claro, tú en ese momento tú ya puedes decir en la prueba pues que no ha lugar porque se ha transcurrido un año, es una prueba absolutamente innecesaria. Si ya consta el atestado y ya tenemos ahí una ratificación, no habría lugar ahora, tal como está la redacción, a decir que no, de entrada. Se tendría que hacer esta citación y en el momento de la vista el juez decir pues que no procede porque es innecesaria. La otra modificación que nos encontramos que es importante es la que viene ahora a continuación, que es la de la propia vista en sí. Si el actor no solicita el recibimiento a prueba, será traslado por 20 días para contestar a la demanda. Una vez contestada esta, el LAC declara concurso del pleito, algo que se haga uso de la facultad del artículo 61. Hasta aquí, bien. Aquí es donde viene la novedad. Una vez que se da traslado para contestar a la demanda, dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar, la parte demandada puede solicitar la celebración de vista. Ahora la parte demandada tiene que justificar sobre qué hechos existe disconformidad, qué medios de prueba distintos propone para practicar en el acto de la vista que se consideren necesarios para despejar esa disconformidad.
Lo que hace la ley, la modificación es suprimir el automatismo de la celebración de vista. Hasta ahora, si la parte demandada pedía esa celebración de vista, se señalaba vista y ya. Ahora no. Ahora tiene que justificar sobre qué hechos no hay conformidad y qué medios de prueba distintos de los que ya han sido aportados por la parte actora y de los que se aportan junto con la contestación a la demanda, que serían necesarios a practicar en una vista. El juez tiene que resolver por medio de auto. Esto ya nos da una valoración de que nuestra carga de trabajo se va a incrementar, porque necesariamente tiene que haber un auto motivado. Si se concede esa celebración de vista, no cabe recurso contra el auto. Si se deniega, sí que cabría recurso contra el auto y cabría reposición. Supone más carga de trabajo. Pues ya no solamente es el dictado del auto para resolver sobre la vista y sobre la prueba que se propone, si va a ser necesaria o no, sino también los recursos de reposición que se puedan plantear contra esa denegación de celebración de vista. En el caso de que se diga que no ha lugar a la celebración de la vista, la demandada tiene que contestar a la demanda en el plazo que reste. El apartado 4 del procedimiento abreviado, lo que os decía anteriormente. En este caso, lo único que hace es modificar el término de letrado o letrada de la Administración de Justicia. El resto del artículo continúa exactamente igual, no tiene mayor relevancia. El apartado 18 viene referido a que si el juez o la jueza, aquí introduce el término de jueza, estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe, lo que se hace es se acuerda la suspensión y señalando el letrado o la letrada de la Administración de Justicia competente en el acto y sin necesidad de nueva notificación el lugar, día y hora en que deba reanudarse. Lo que viene a continuación es el añadido de la ley en esta modificación. Si no hubiera asistido a la vista, el letrado o letrada de la Administración de Justicia efectuará nuevo señalamiento en el día hábil siguiente a aquel en el que se hubiera acordado la suspensión. Como de ordinario los LAG no asisten a la vista, lo usual y lo frecuente será esta previsión. En el caso de que se tenga que suspender la vista porque no se puede practicar una prueba relevante, el letrado tendrá que señalar nuevamente, tendrá que efectuar el señalamiento en el día siguiente hábil, aquel que se acuerda la suspensión. El apartado 20. Esto también es una nueva modificación, una previsión, que va a venir referida a la posibilidad del dictado de sentencias orales. Entonces, el apartado 20 lo que recoge es el juez o la jueza dictarán sentencia en el plazo de 10 días desde la celebración de la vista. No obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente, al concluir dicho acto con los requisitos de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 1/2000 del 7 de enero, la Ley de Enjuiciamiento Civil, pronunciándose el fallo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 68 o 71. Si recordamos lo que nos dicen los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al dictar esa sentencia oral hay que hacer expresión de las pretensiones de las partes, de las pruebas propuestas y practicadas, de los hechos probados a resultas de estas pruebas y haciendo constar también las razones y fundamentos legales del fallo que se dicta y con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Esto en cuanto al apartado 3. El apartado 4 viene referido a la firmeza. Si se pronuncia oralmente esa sentencia en el acto de la vista, si las partes manifiestan su voluntad de no recurrirla, en el acto se declara la firmeza de las mismas. En caso contrario, en el plazo de 5 días, la parte que tenga interés en recurrirla puede presentar un escrito comunicando su interés en recurrirla. Y el plazo para la interposición del recurso comienza a contar a partir de la notificación de la sentencia escrita. Introduce una modalidad que yo realmente creo que va a tener poca habitualidad en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque no se me ocurre ningún supuesto tan claro que proceda al dictado de la sentencia oral. Lo único que se me ocurre en el caso de que haya un allanamiento total por parte de la demandada. Y aún así, incluso, no sé si llegaríamos a dictar la sentencia oral. En la práctica creo que esta modificación no va a tener mucha relevancia. El apartado 22 del artículo 78 viene referido a los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior. Si no se pudiesen utilizar, tiene que consignarse en el acta pues los extremos, número y clase de procedimiento,
lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, alegaciones de las partes, resoluciones que adopte el juez o la jueza. Realmente esta es la modificación, introducir el término jueza, así como las circunstancias o incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. Continúa diciendo que cuando no se puedan utilizar los medios de registro, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo que modifica son los términos. Extenderá acta de cada sesión en la que se haga constar. Toda esta previsión que viene ahora, que vais a ver ahora, se mantiene exactamente igual a como lo teníamos en la regulación anterior. Lo que hace este apartado, el apartado 22, es actualizar términos. Introduce el término de jueza y habla del letrado o la letrada de la Administración de Justicia. Pero el resto continúa exactamente igual. Pues en el acta habría que hacer constar el lugar, la fecha, juez o jueza que preside el acto, las partes comparecientes, representantes, breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellos, declaración expresa de la pertinencia e impertinencia, razones de la denegación y protesta en su caso. Reflejar las pruebas admitidas y propuestas, tendría que contener un resumen suficiente de los interrogatorios, de la parte testifical, relación circunstancial de los documentos presentados, datos que permitan identificarlos, relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental, resumen suficiente de los informes periciales, así como la resolución del juez o jueza en torno a las propuestas de recusación de peritos y resumen de las declaraciones realizadas en la vista. Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes. En el caso de que fueran condena a cantidad, se debe recoger en el acta y declaración hecha por el juez o la jueza de la conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia. Continúa con las actas previstas en este apartado se extenderán por procedimientos informáticos sin que puedan ser manuscritas más que las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. Al terminar la sesión, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia leerá el acta haciendo las rectificaciones que las partes reclamen. Este acta finalmente se firmará por el letrado o letrada de la Administración de Justicia tras el juez, la jueza, presidente, presidenta, las partes, representantes, defensores y peritos. Como os he dicho, el artículo 22 realmente lo que hace es una actualización de los términos, pero el resto se mantiene exactamente igual. Vale. Estas son las modificaciones que contiene la Ley 1/2025 en relación a la jurisdicción contenciosa administrativa. En la disposición final 31ª introduce una cuestión que son los denominados medios de solución de controversias cuando la Administración sea parte. Esto es una previsión a desarrollar. Y lo que dice literalmente es que el Gobierno debe elaborar y presentar a las Cortes Generales en el plazo de 2 años, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley que atienda en el ámbito administrativo a los medios de solución de controversias, cuando una de las partes es la Administración. La iniciativa reconocerá las experiencias en mediación que los conflictos en cada una de las partes, sea la Administración, se han desarrollado y se están desarrollando en las administraciones que cuentan con competencias en materia de justicia. Yo creo que la previsión a largo plazo, porque esto está previsto que el desarrollo sea en un plazo de 2 años, va un poco, como hemos visto en la jurisdicción social, cuando ha introducido los MAC. Está buscando medios alternativos de solución de conflictos al margen de los juzgados, para intentar aliviar un poco la pendencia de los juzgados y la litigiosidad. Esto tiene que desarrollarse, esto todavía es a largo plazo. La disposición final 38ª, la entrada en vigor, que como sabemos entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estamos a las puertas ya de la entrada en vigor, porque se tiene que producir el 3 de abril, que es cuando se producen ya los 3 meses de la publicación. Y sí que hay 2 normas transitorias que sí que afectan a la jurisdicción contencioso administrativa. Esta norma es la transitoria 9ª, los apartados 5 y 6. La modificación contenida en el apartado 1 del artículo 11 será de aplicación a los recursos contenciosos administrativos que se interpongan a partir de la entrada en vigor de esta ley. ¿Cuál hemos visto que era la modificación contenida en el apartado 1 del artículo 11? Bueno, la referencia que hemos visto, que cuando los actos de las disposiciones generales y los actos de los ministros, cuando se adopten a un previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las comisiones delegadas de gobierno. Y la previsión sexta es que la modificación del apartado 20 del artículo 78 será de aplicación a los recursos contenciosos administrativos tramitados por el procedimiento abreviado en los que no se haya celebrado vista a la entrada en vigor de esta ley.
El apartado 20 del artículo 78, lo que hemos visto es a la posibilidad del dictado de sentencias orales. Es decir, todos aquellos procesos contenciosos administrativos que se estén tramitando ya y que no se haya celebrado vista a la entrada en vigor, pues tendríamos la posibilidad del dictado de esa sentencia oral. Pero mi impresión es, como ya os he dicho antes, que va a tener poca virtualidad. Vale. Otros bloques normativos. Esta ley también va a modificar el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Concretamente los apartados 2, 3 y 4, que viene referido a la competencia de las salas de lo contencioso administrativo del TSJ. Realmente, aunque es verdad que se modifica, tiene poca relevancia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que va a introducir las secciones de lo contencioso administrativo de los tribunales de instancia en aras a la reforma que se lleva a cabo. Así, en el punto 2 nos dice que conocerán en segunda instancia de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados en las secciones de lo contencioso administrativo de los tribunales de instancia y los correspondientes recursos de queja. El apartado 3 lo mismo. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas en las secciones de lo contencioso administrativa de los tribunales de instancia. Y el apartado 4, la modificación viene en el mismo sentido. Lo que hace es que introduce las secciones de lo contencioso administrativo de los tribunales de instancia, con sede en la comunidad autónoma. Y estas son las provisiones que contiene la ley. Realmente, para hacer un resumen breve, lo más relevante es la legitimación a los sindicatos para poder interponer demandas respecto de intereses individuales de sus afiliados, siempre que se den los requisitos que hemos visto. Tiene que haber un consentimiento, tiene que ser afiliado, tiene que haber un consentimiento expreso del afiliado y una comunicación de esa voluntad de iniciar el procedimiento, aportarse esta documentación en el momento de interponer el recurso contencioso administrativo. Y la reforma más significativa del procedimiento abreviado van a ser esas diligencias de preparación de prueba de los LAG, que como hemos visto no hay opción, es que el término es imperativo, el LAG acordará, no hay opción a hacer una restricción de la prueba solicitada. Y la modificación del procedimiento abreviado en cuanto a los procedimientos abreviados sin vista, con la tramitación escrita, que va a suponer por parte del juez pronunciarse expresamente si una de las demandadas pide esa celebración de vista, ya no es automática, se tendrá que pronunciar, como hemos visto, mediante auto, y resolver el recurso de reposición en el caso de que se deniegue la vista. Si se acuerda la vista, ese auto es irrecurrible. Y finalmente, pues nada, la posibilidad del dictado de sentencias orales, bueno, lo que he comentado. Y con esto terminamos ya la exposición de lo que son las modificaciones. Ya no sé si tenéis alguna aportación que queráis hacer. Bien, muchas gracias, María. Sí. Esperas que... Esto, sí, gracias. Si queréis, abrimos un turno de preguntas y lo podéis poner y yo las voy transmitiendo. Sí que quiero hacer, dar las gracias y hacer varias observaciones para abrir un poco el debate, si os parece. Pues yo de lo que has comentado, o de la ley, que había visto algunas cosas, sí que me genera dudas varias. O sea, siempre todo es susceptible de empeorar. Y yo creo Sí, que aquí, más que la reforma, lo que hace es empeorar. Lo de los sindicatos que actúen y que sean los afiliados los que tengan que correr con los gastos, pues bueno, no me parece mal. Yo me acuerdo que en Sevilla, con el Servicio Andaluz de Salud, había muchas demandas y me acuerdo que me decía un abogado, pero así, con muy orgulloso, me decía, el año pasado puse 700 demandas. claro. El abogado. Y claro, digo, bueno, pues mira, un juzgado para ti solo, ¿sabes? Que era más o menos. Entonces, bueno, eso luego ya se matizó con el tema del vencimiento en las costas. Luego, lo del tema de la prueba, yo me resisto a que sea así, porque eh, tú que tienes experiencia, que viene de la jurisdicción social, lo de las diligencias de preparación de la prueba, es que eso va, primero, supone trabajo para la oficina. Supone una pérdida de tiempo enorme para la oficina y para la gente a la que se va a citar. O sea, por ejemplo, un pleito pequeño de pequeño, me refiero de escasa cuantía, pues te piden que si un árbol, una rama que se cae sobre un coche, que si el bombero que ha ido a retirar la rama, que si, bueno,
el del taller de la factura, tal, y te lo piden. Y, bueno, yo me acuerdo también otra vez, esto era en Sevilla, que citaron en una caída en un paso de peatones y fue el 061 a la señora y pidieron que fuera a comparecer bueno, que asistió a la señora del 061 y fue allí al juicio con el traje y tal. Y cuando llega dice, ¿se afirma y ratifica en esto? Hombre, por Dios, que este hombre está trabajando en un servicio público y tiene que venir aquí. O sea, o cuando te piden todas las denuncias, que venga el agente denunciante. O la ratificación de un informe que no hace falta, que no se pone en duda. En fin, me genera muchas dudas, que eso va a suponer mucho trabajo para la oficina y vas a llenar la sala de espera de gente que luego eso. Entonces, yo creo que aquí, no sé si habrá que buscar una interpretación porque las diligencias de preparación de la prueba, no sé si valdría que te pasaran antes al juez para admitir la prueba y que el juez decida sobre la prueba y luego sobre las que haya que practicar, que se haga la diligencia, pero así lo veo yo muy poco, vamos, muy poco operativo y que va a inundar el juzgado de trabajo y luego, pues eso, que te piden a veces, ya sabemos que piden en esto y prácticamente con el expediente está todo, ¿sabes? Y puede generar problemas. Y luego con el abreviado sin vista, dos cosas que yo creo que, que igual, vamos, que creo que son importantes, que es que el abreviado sin vistas, bueno, pues se plantean dos problemas. Primero, ¿cuándo se considera prueba? Es decir, que me parece que dice que sin que haya prueba, ¿no? Yo entiendo que cuando la administración se opone, dice, dará traslado a la misma para las partes demandantes para que contesten en el plazo de 20 días. Dice el letrado, y donde dice que sí, espera, dice, dentro de los 10 primeros días, para contestar la demanda, las partes demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin que hechos sobre que lo que tú has comentado muy bien, que hechos existen de conformidad y qué medios de prueba distintos de los ya obrantes en las actuaciones. Luego, yo creo que esto es muy importante, de los ya obrantes en las actuaciones. Es decir, lo podemos interpretar también a la inversa. Es decir, lo que está en las actuaciones lógicamente no necesita prueba. Y lo que no está, sí que necesita prueba. Luego, si a la administración quiere aportar un documento que no está en las actuaciones, pues tiene que haber vista. Luego, si el recurrente aporta algo que no está en las actuaciones, no tiene que haber vista. O sea, yo utilizaría ese criterio, la misma expresión. Cuando te piden que sea sin vista, si aporta algo que no está en las actuaciones, yo le diría que no, que tiene que ser con vista. No sé si me explico, a la inversa Sí, sería. Y luego, claro, esto se plantea, y ya lo dejo aquí, un problema muy importante, que es el tema de luego cuándo se dicta la sentencia. Porque, claro, tú tienes tus abreviados que vas señalando, los ordinarios que terminan cuando no te lo esperas, y si ahora añadimos los abreviados sin vistas, ¿qué plazo tienes? ¿10 días? ¿Desde cuándo? Eh, Entonces, también no lo deja muy claro, porque sí que dice, cuando en la ley, te dice que se dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que se celebró la vista. Pero cuando es el abreviado, no dice que sean los 10 días. Hombre, entiendo que habré que ir a la parte general que te dice los 10 días. Pero bueno, aquí se plantea un problema, porque a mí me pasó, por ejemplo, también que cuando tenía cuando la pandemia, pues convertí todos los procedimientos en sin vista y, bueno, los que se podían, y claro, me terminaron, pues no sé si 40 o 50 procedimientos en un mes. Y claro, eso salió en la estadística y ya me llamaron de la inspección, oye, ¿qué pasaba? Que tenía tantas sentencias por dictar. Digo, mira, oye, es que estos procedimientos se han iniciado hace 3 meses y han terminado ahora. No se puede dictar la sentencia ahora. Entonces, claro, de un procedimiento con vista a un procedimiento sin vista, la misma demanda por la misma cuantía o similar, uno se puede tardar un año y otros 3 meses. Pero bueno, eso ya lo dejo aquí ya para ver qué opina. Y estoy viendo aquí a ver
¿Qué es lo Sí, que dicen? A ver, Paco, sí mucho. me gustaría, Sí, di. Sí. de lo que hemos hablado de los sindicatos, yo insisto, yo creo que realmente como las consecuencias de las costas van a recaer sobre el propio afiliado, sí Mm, que va a haber más demandas, eso es lógico porque habrá gente que es que, aunque sea con el tema de costas, va a mm, ir, pero no creo que tenga una incidencia significativa como tiene en el social. En el social sí tienen mucho peso los sindicatos y las meten muchas demandas los sindicatos, pero claro, ahí no tenemos el tema de costas. Aquí creo que no va a tener tanta relevancia. En cuanto a lo que tú has dicho de las diligencias de preparación de prueba, mm, evidentemente a mí es que me chirría por todas partes porque es lo que tú dices, es más trabajo para el juzgado, es hacer venir a la gente para que luego en el momento de la vista tú digas, mira, pues es que no es necesario que usted intervenga. En sí, la sí. práctica, ¿qué creo que es lo que va a pasar? Pues yo creo que al final vamos a seguir haciendo un poco lo que, por lo menos Mila ya me ha adelantado, que me va a seguir dando traslado de la testifical que propongan y para que yo la vea y que vea cuál entiendo que es pertinente y que es útil y necesaria. El resto, directamente, pues no lo va a acordar, así tal cual. Y en el caso Mm, de que pongan recurso, pues entonces ya veremos a ver qué pasa con el recurso. Pero claro, habrá que justificar también esa necesidad. Pues yo tampoco lo veo, no podemos hacer mm, ese uso indiscriminado, no tiene ningún mm, sentido. sí, sí. Eso, Bueno, eso en referencia. Y luego sí, hay sí, una cuestión que me gustaría aclarar también. sí. Cuando la parte demandada, cuando no se va a celebrar vista, cuando no se va a Mm, celebrar vista porque se entienda que no, la parte actora puede solicitar el trámite de conclusiones por escrito en la demanda. Lo puede pedir. Entonces, mm, si la actora pide esas conclusiones por escrito, estas conclusiones van a ser sucesivas. Primero contesta la parte actora, se le da traslado a la parte demandada para que mm, conteste por 5 días. ¿Qué pasa? Que si la parte demandada aporta una documental y realmente lo único que hay son pruebas documentales, la actora ya ha aportado su documental y la demandada aporta la documental y se ha pedido conclusiones por la parte actora, esa documental la puede valorar perfectamente. ¿Qué pasa? Que yo creo, sinceramente, que aunque solo tuviéramos prueba documental, la inmediación y la oralidad de la vista te permite aclarar muchas cosas que a lo mejor en los papeles no se aclaran. O sea, yo creo que para mí pero, es fundamental lo sí, que tú sí. dices. Si se aporta una documental que no ha sido vista por el actor, pues bueno, podríamos justificar la necesidad de vista eh, por razones de la valoración, de la prueba, de la documental. Mm, O sea, que yo ahí no, estaría de acuerdo contigo. Va a sí, sí. suponer una carga de trabajo importante, porque a los ordinarios sin vistas se van a juntar los procedimientos abreviados sin vistas que nos podemos encontrar, que en una semana de repente te encuentres que hay 20 abreviados sin vista, que queda para sentencia en la misma semana, Sí, más sí. los ordinarios, más las vistas. Mm, Entonces, habrá que intentar ver cómo podemos gestionar y controlar un poco las sí. sentencias. Ujú. Lo que dices, y ya voy ahora aquí a las preguntas porque están entrando mensajes, eh, que yo se me ha quedado esto. ¿Consideráis que siempre se debe dar traslado? O sea, tiene que haber conclusiones siempre en el... Tú lo que dices respecto de la documental es Sí, que yo la ley creo... y la modificación, no, la modificación, las conclusiones la da si la pide la parte actora. El que Sí. puede pedir las conclusiones escritas la parte actora. No te Ujú, habla nada de la parte demandada. Realmente el demandado, al contestar a la demanda, ya tiene la demanda del actor, ujú, tiene la documental del actor, él sabe la prueba de la que se va a hacer valer, con lo cual realmente puede valorarlo mejor. El que se ujú, queda un poco más fuera de juego es la parte actora que no puede pronunciarse sobre la documental que aparte la demandada si no pide las conclusiones por escrito. Yo ujú. creo que si la parte actora no pide celebración de vista, lo lógico es, dada la posibilidad que le da la ley, para mí lo lógico y evidente es que va a pedir conclusiones por escrito para poder valorar la documental de la Claro. demandada. Vamos, yo lo haría. Bueno, documental, no, porque es que no puede haber documental. Es la demandada la que aporte con la No, contestación, no puede haber. claro, porque Ah, sea bueno, nueva. sí, Claro. claro, claro. Entiendo yo, no sé, porque dice a ver, me estoy haciendo un lío quizá. Claro, de la documental que aporte la demandada con su contestación, Paco. De esto no Sí, se ha podido pronunciar la actora. ya, pero es que si aporta documental con la contestación, lo que tiene que haber es vista. O sea, no puede haber procedimiento abreviado sin vista
con aportación de documental. Por eso que te O sea, dice, porque no obra, claro, lo que has explicado, lo que has dicho tú, porque no claro, obran las actuaciones. claro, no habrá las actuaciones. Dice, dentro de los 10 días primeros del plazo para contestar la demanda, las partes demandadas podrán solicitar que se celebre la vista, argumentando a tal fin en qué hechos existe disconformidad y qué Mm. medios de prueba distintos de los ya obrantes actuaciones habrán de ser practicados para despejar esa disconformidad. O sea, le exige antes, decía, me opongo y ya está. Y era suficiente, pero no, ahora dice, no, me opongo y además tengo que decir qué prueba voy a aportar que no están las actuaciones. El juez o juez decidirá. Luego, claro, si aporta documental, ya no hay, ya no puede haber Sí, vista. Pero ya tiene que haber vista. Ya no vale un procedimiento abreviado sin vista, que me estoy liando. El acto claro, que pero, sí, sí, claro, dime. pero por lo menos así es como lo veo yo. Mm, Para mí, a mi juicio, para mí, ¿cuál ha sido la intención del legislador? La intención del legislador ha sido simplemente que las administraciones no puedan dilatar los sí, procedimientos en el tiempo y que se vaya un año cuando la prueba va a ser únicamente la documental y que sí, dentro de sí. un año se llega a juicio y que se diga documental por reproducida o expediente administrativo por Mm, reproducido. Ese creo mm, que es el interés que tiene el legislador, sí, evitar eso, ¿vale? Entonces, sí, sí. en la contestación a la demanda, cuando se aporta la documental por parte de la demandada, No, claro, no puede yo, aportar. Pero bueno, perdona, sigue, perdón. Sí, sí, pero vamos a ver, le damos traslado de la demanda y sí, tendrá que aportar, contestar a la demanda y sí. aportar la documental de que pretenda valerse si quiere aportar alguna documental, la demandada, Si quiere hacer vista, si quiere hacer vista. claro. Claro, si quiere hacer vista. No sé si me explico. Si quiere hacer vista. Si no quiere hacer, si no que, si- por eso, si quiere hacer vista, tiene que aportar la documental. Luego ya el juez ya decide, según se aporta documental, ya le dice, oye, mira, ya no tienes que, ya no se celebra, se va a celebrar vista. O si no ve que no aporta nada, pues que continúe. Dice, el auto que rechace la celebración de la vista dispondrá además que se conteste la demanda en el plazo Claro, que reste y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición. La pregunta que me hago yo, presentada la contestación, se abrirá un trámite de conclusiones por plazo de 5 días sucesivos, si la parte actora lo hubiese lo solicitado pide. en su demanda. Claro, 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 vale, eso es vale. lo que decía, que Vale, vale, sí, sí, es la parte sí, sí, actora la que solicita la que lo las solicita. conclusiones por escrito. Vale, vale. Efectivamente. El trámite está previsto si lo pide la parte actora, porque Sí, sí, entiendo sí. que si no lo pide Sí, la sí. parte actora, incluso sería concluso directamente y sin conclusiones. Sí, 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 sí. Vale, vale. Entonces, siempre que lo pida la parte actora, hay que dar conclusiones. Efectivamente. Y si la parte actora no pide conclusiones, pues se declara concluso. Vale, vale. Vamos con las preguntas, si te parece. Sí, La modificación introducida en el artículo 78.18 implicará que la LAG deberá siempre señalar la reanudación al siguiente día hábil, sí. aunque esto sea incompatible con los criterios señalamientos que haya dictado el juez. Yo creo, bueno, no sé, que el 78.18 dice que, dice, si no hubiera asistido a la vista, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia efectuará un nuevo señalamiento en el día hábil siguiente a aquel en que se hubiese acordado la suspensión. Claro, bueno, A ver, se pero refiere, yo sí, entiendo que lo que se está refiriendo es que en el día siguiente hábil que el AJ señale. señale, exacto. Esto es a lo que creo que es a lo que se refiere. Por eso Yo dice que si también, no hubiera comparecido a la vista. Si no ha correcto. comparecido a la vista, pues en el día siguiente hábil al que se produce esa suspensión porque no se puede practicar esa prueba, el AC tiene que señalar. No significa que se tenga. Y entiendo que el AC tendrá que respetar los criterios de señalamiento que presiden todos los señalamientos, los que Sí, se le hayan dado al sí, señalar esa sí. nueva vista para práctica de la prueba que no se ha podido celebrar. Sí, lo único que aquí yo creo que el lag al señalar, pues bueno, no se va otra vez al final, sino que tendrá que buscar un hueco para que se señale lo antes posible. Claro, en O sea, alguna pues suspensión, en algún si lleva, juicio que se haya suspendido, algún claro, desistimiento. claro, porque si llevas un año Sí, esperando la vista y celebra la vista y no se puede se tiene que suspender. Dice una cosa aquí que digo que es interesante, dice si el juez la jueza estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista sin mala fe por sí, parte de quien lo tuviera. Yo voy a comentar aquí un caso que llegó al Supremo
que fue mío y que me revocaron en este caso, y que era precisamente esto. Era un dictamen pericial, era una plusvalía, y me parece que era, quiero recordar. Y entonces el abogado de la administración, en el acto de la vista, se descolgó con un informe pericial. Presento aquí este informe pericial. La otra parte, está ahí el procurador, el recurrente, tal. Señoría, me causa indefensión. ¿Cómo voy a responder ahora este dictamen pericial? Que no me lo puedo ni leer aquí mismo, dada la extensión que tiene. Entonces yo inadmití la prueba, porque el dictamen pericial lo tenía que haber aportado con anterioridad, 5 días antes, por aplicación de la ley de enjuiciamiento civil, y no se la admití. Pero él me decía, pues suspende. Digo, vale, pero es que no puede quedar al arbitrio de... Dice, no, pues a mí en todos los lados me lo suspende. Digo, ya, pero usted sabía que tenía la vista y ¿por qué no acompañó el dictamen pericial antes? Digo, porque la agenda de señalamientos queda en manos del letrado, de cuando le apetezca. Y no, y bueno, luego incidente de nulidad, llegó al Supremo y lo que dijo que tenía que haber hecho esto, pues suspender y señalar para otro día. Pero yo creo que lo que tú Sí. dices que es al día siguiente. Luego aquí felicitaciones para Marien, muchas gracias por tu exposición. A ver, lo de la prueba es terrible. Yo no admito mucha y me da pena que la gente pierda el tiempo esperando para luego decirles que no hace falta su declaración. Me veo que se forma un follón en la puerta. Es lo mismo que cuando dice que el LAG resuelve sobre el complemento del expediente, poco práctico. Vale, esa es una. A mí me genera también muchas dudas recabar un montón de prueba documental que luego no será necesaria. En teoría, la prueba del recurrente, aunque sea documental, también debería emitirse o no en la vista. Claro. Ujú. Habrá que ocupar la agenda con estudio y decisión, los que vayan sin vista como modo de organizarse. Habrá que, como con la agenda con estudio y decisión. Claro, eso yo creo que se lo Sí, están planteando muchos compañeros. Creo sí. que entiendo a lo que se refiere. Mm, Porque, por lo que estábamos comentando, lo que no podemos es pasar a tener ordinarios sin vista, ahora procedimientos abreviados sin vista que pueden caer 10, 15 o 20 en una semana, y además las celebraciones de las vistas, propiamente. Si me van mm. a caer más procedimientos sin vista, pues a lo mejor hay una semana que no voy a señalar, porque tengo que tener Vale. una semana para poder sacar los Sí, procedimientos sí, que me van quedando sin vista. sí, sí, sí. Señalamientos y sin vistas, todo al mismo tiempo, pues a lo mejor no se puede llevar. Por eso Sí, hablaba sí, yo de que es importante la gestión de la sentencia, sí, y sí. que si vemos la incidencia que tiene los sin vista, pues a lo mejor tenemos que hacer eso y tenemos que Ujú, reservar una semana al mes, pues para poder sacar. ujú. Es que no va a quedar otra, pero es que nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Sí, sí. Sí, bueno, aquí confirman también el criterio este que has comentado tú, Marien, sobre que lo que se refiere el 18, el 78, es que al día siguiente se señale, pero no que Sí. se celebre. Vale, pero lo de la prueba, yo creo que no tenemos margen para decidir si se cita o no, sino que hay que traerlos al día del señalamiento. Entiendo que Sí, las sí, diligencias... tal como está puesto el artículo, Mm, es imperativo. mm, Es imperativo. El LAC acordará lo procedente para las diligencias de mm, preparación de la prueba. Es imperativo, es mm, que no da opción, no da opción. mm. Sí, aquí dice un compañero, compañera, podría ser incluso inconstitucional por formar parte de lo que es juzgar. Se puede incluso afectar a derechos fundamentales sin intervención judicial, por ejemplo, la intimidad. Pues a mí me parece muy bien lo que dice. Ujú. Sí, 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 puede ser inconstitucional, claro, es que es como una misión de prueba. Luego, a ver, claro, porque Esto se planteó, Mm. yo que vengo del social y Sí, tengo la tú que tienes experiencia, porque experiencia por ahí, claro, del social. lo vivimos el año pasado en el social, Mm, porque es que es lo que comentaba, esta previsión ya la metió el legislador en el Real Decreto 6/2023, lo metió para la jurisdicción social, y fue muy debatido porque es la misma previsión. Las diligencias de preparación de mm, prueba se acordarán de forma imperativa por el LAC, y se ujú. planteaba eso, pero luego realmente se decía que ellos no se están pronunciando sobre la admisión luego va a ser del juez, o sea, Y, y, no deciden si esa prueba se va a practicar o no. y Simplemente no os daba problemas eso de que llegara mucha gente allí a no, porque la dinámica de funcionamiento siguió siendo la misma. O sea, no cambió nada. El que tenía que proponer un testigo proponía un testigo, no hubo
mm, testificales excesivas. mm, En la práctica se siguió proponiendo la misma prueba. mm. Sí, aquí otro compañero o compañera, no sé cómo vienen las iniciales, dice, claro, porque la documental que aporte la parte demandada y la contestación es, entre comillas, distinta de la ya obrante las actuaciones. Seguramente no es lo que buscaba el legislador con la reforma. Pues sí. Y si la demandada se hace la loca, deja que se haga el procedimiento de abreviado sin vista, en la contestación aporta documental, pero como todo es telemático, ¿cómo quito esa documental del procedimiento? Ujú. Bueno, si aporta, no sé, si aporta con la contestación sin vista, aporta documental, pues bueno, pues esa habrá que devolverla, ¿no? Entiendo, ¿no? Marien, tú, yo creo que habría que... Bueno, Sí. claro, sí, porque si aporta documental que no constaba, lo que estamos hablando, pues sería Claro. necesaria la celebración. El problema es, bueno, si el actor no solicita vista y la demandada tampoco solicita vista, es que no Mm, hay, no hay más, no hay más que decir. mm, mm. Y si la demandada solicita vista, se acabó el problema. En el momento que aporte documental que no consta en las actuaciones, se Sí, sí, señala vista y ya está. sí, sí. Aquí dice ahora Joaquín, sí, ahora ya veo los nombres, que no lo veía. Joaquín Turmo. Entiendo que no se puede quitar la documental aportada, pero si no se ha recibido el pleito a prueba y en el abreviado se recibe el pleito a prueba, en la vista. No ha lugar a admitirla ni a valorarla como medio de prueba, claro. Ujú. Sí, sí, de acuerdo con Joaquín. Ujú. Eh, sí, Olimpia, saludos. Sí, claro, no la tendría en cuenta, pero en el procedimiento queda, al ser todo electrónico. Ujú. Bueno, otro, yo vengo a distancia y las sentencias sin vista han lapidado la jurisdicción y a los jueces. Claro, Correcto, ese es el gran problema. claro. Yo creo que lo más relevante de la Sí, modificación son los sí, procedimientos abreviados sin sí, vista. sí, sí, Y sí. a ver cómo se Sí, sí, desarrollan. sí, sí. Es que por eso yo creo que es conveniente ser restrictivo y aplicar la ley con el tema que he dicho de las documentales. O sea, cualquier documento que no esté en el expediente, en las actuaciones, vista. O sea, si la administración aporta uno o el recurrente te presenta la demanda, te pide sin vista, pero te aporta un, Sí, un documento, nada, ni siquiera traslado, señalar, porque no cumple el requisito. Y si la parte de la administración te aporta un documento, pues se transforma y señalar con vista. Y claro, es que este es un peligro enorme porque se dice, vale, eficiencia procesal. Vamos a modificar las leyes, todo sí, telemático, los juicios telemáticos, que eso daría para otra. Y claro, pero el problema es que se acumula en la mesa del juez, ¿vale? claro. No está en la mesa de la oficina, pero está encima de la mesa del juez. Y yo no sé aquí la inspección qué criterios va a tener, porque Mm. ¿qué hacemos? Los que tenemos, ya hemos señalado los abreviados, los dejamos pendientes. ¿Qué hacemos con los abreviados sin vista cuando terminen? ¿Ponemos la providencia de concluso y visto para Mm. sentencia? Yo eso, ¿sabes? Y que, vamos, que yo lo veo problemático, ¿eh? Yo Sí. no Y sé. aparte, y aparte lo que estamos comentando, que es que además, respecto de cada procedimiento que la demandada pida la celebración de vista, que antes se señalaba automáticamente, ahora además es que tienes que resolver por auto. Sí, Por sí. poco que tardes, pero es un auto más y cabe la posibilidad de que también te recurran. O sea, Ujú. que te puede recurrir una parte o te puede recurrir otra, porque si la Sí, sí. parte actora no le interesaba la celebración de vista, porque le interesa que eso cuanto antes quede concluso para sentencia, si el demandado pide vista y tú pones el auto diciendo, sí, sí, procede vista, te puedes encontrar también el recurso. Bueno, no, en el caso de que se deniegue la vista, si se celebra Sí, la vista sí. es irrecurrible, no, no hay Sí, es problema. irrecurrible. Es verdad, sí, sí Pero, es pero irrecurrible. claro, Si te se vas a dice que sí la encontrar. vista, no cabe recurso. Mm. Sí, sí, te vas a encontrar con gente que tenga una sentencia en un año y medio y otros que en 3 meses Sí, o dos que ya esté encima de la mesa para resolver. Y eso, sí. ¿sabes? Y yo lo que temo es que va a hacer la inspección con esto y cómo en la estadística va a contar, porque tendrás que poner los ordinarios,
los abreviados y los abreviados sin vista Claro. y a ver cómo se, no lo sé, a ver cómo se resuelve. En relación con la prueba, lo del lag ya lo sufrimos en lo social, pero en ese procedente cabe el criterio del juez. ¿En cuál? Procedente. Creo que, a ver, lo del procedente, si en la demanda se solicita diligencia de preparación de la prueba, practicar en el juicio, le da la administración acordará lo que corresponde para posibilidad de resolver en el juicio. Bueno. Luego yo tengo el símil de la bañera. El juez es el desagüe y los grifos, sí, sí. Los tipos de asuntos. 3 grifos, ordinario, abreviado, en sala y sin vista. Y así se declara, Sí. totalmente, totalmente. Porque claro, ahora tú tienes tu señalamiento y dices, bueno, pues, por ejemplo, 12 cada semana y una semana para los ordinarios. Pero claro, si pones 12, 12, 12 y te ordinarios y te caen 15, claro, que no puedes poner 70, no sé. Pues Si se eso es lo decide... que estamos hablando, que habrá Mm, que jugar un poco, habrá que ver cómo funciona esto, habrá que ver qué incidencia práctica tiene y tendremos que ser conscientes de los procedimientos abreviados sin vista que nos están cayendo en una semana. Y mm, una de dos, o dejamos unas semanas sin señalar para poder sacar sentencias, o a lo mejor hay que reducir el volumen de señalamientos. mm, Pero vistas y sin vistas, depende de cómo se dé, es que sí, es imposible. Es sí, sí, imposible sin vernos desbordados. Y en sí. lo que comenta el compañero este de lo del social, yo entiendo que cuando habla de lo procedente, para mí lo mismo estoy equivocada, ¿eh? Que de verdad que si lo veis de otra manera, de corregirme. Pero para mí es que es imperativo. Es que dice, el LAF acordará. Lo procedente es lo que sea necesario para llevar a cabo estas diligencias de preparación de prueba. Creo que es que no hay margen. Otra cosa es cómo podamos intentar interpretarlo para evitar que se produzca esto, pero creo que en definitiva al final es lo que pasa en la jurisdicción civil, como comenta otra compañera. Es imperativo, Sí. acordará lo procedente. ¿Qué es lo procedente? Pues lo que sea necesario, de citaciones para poder llevar a cabo esa prueba. Ujú. Lo único que, sí, sí, vamos, sí, sí, lo dice el compañero también, este Carlos. Dice, si se decide en el juicio es igual que en el civil, que si Mm. se piden citaciones y oficios, pues se recaban y se citan. Claro, pero aquí, no sé, yo es que a mí me chirría mucho, ¿sabes? Porque son A ver, servidores es públicos, sangrante, gente que es tiene su sangrante. trabajo, ¿eh? Claro, Que, es sangrante. Yo he tenido, por ejemplo, el caso de que me han pedido la citación de un funcionario de correos que ha hecho la notificación después de un año para que venga a decir en juicio es y a que es suya. explicar cómo se hizo ese intento de notificación. Pues a ver, es que el funcionario de correos después de un año, pues ya me contarás a mí de qué se va a Mm, acordar de esa notificación. Es que es completamente absurdo. Y vamos a mm. hacer venir al hombre, es absurdo, es que es para decir en el acto de la vista, para decir, es que esta es Sí, sí, improcedente, sí, sí, sí. improcedente. Sí, Pero luego claro, aquí. ya tenemos que tener al funcionario de correos allí. Ujú. Sí, sí, sí. No, no, yo creo que dudo, como ha comentado el compañero, de si la constitucionalidad de esto, porque, claro, dice luego, sin perjuicio de lo que decida el juez en el acto sobre admisión o no en el acto del juicio. Claro, pero es que al fin y al cabo, Esto no implica que la prueba se vaya a admitir. ya, ya, No implica admisión. La admisión siempre va a ser del juez. ya, Lo pero único es, toda la intención que tiene el legislador es que no se suspendan los juicios. Pero lo que intenta evitar es que haya suspensiones de juicio, pues porque no se haya hecho esas actuaciones necesarias para la prueba. ujú, sí, Entonces, sí, lo que busca es escudarse y que sea en que en sí, el sí, momento que se proponga, que ya esté disponiendo lo necesario para que sí, esa sí, prueba esté el día de la vista, sí, sí, independientemente de lo que decida el juez. ujú. Ahora, Bueno, ¿qué nos podemos encontrar? Que en vez de tener una mayor pendencia en los señalamientos, la vamos a tener en las sentencias. La vamos a tener en las sentencias. no, claro, claro, o sea, ese es el Eso problema. está claro. Yo lo único que ocurre, no sé, el artículo de la ley de la jurisdicción que dice que se podrá demorar cuando no se pueda poner señalamiento por sobrecarga de trabajo, podrás decir cuándo la vas a poner. Mm. Utilizar eso, pero no lo sé. Dice, bueno, Luis Carlos también, saludos para Luis Carlos Martín. Dice, en puridad los documentos son prueba documental e implícitamente está pidiendo el recibimiento a prueba. Totalmente de Sí. acuerdo, ¿sabes? Es verdad. Si se aporta. No tengo tan claro bueno, si el PA sin vista y la administración aporta documental, lo transforme en un PA con vista. La vista debe pedirla
en los 10 primeros días. Después ya pierde la oportunidad. De otra forma, consiguen, como hasta ahora, dilatar, bueno, cuando saben que no tienen, que lo tienen perdido. No sé, yo aquí veo que si que lo que no se puede hacer, dice, no tengo claro, que el PEA sin vista en la administración aporta documental, yo creo que se tiene que transformar. Es que un procedimiento abreviado sin vista con prueba es una contradicción. O sea, se tendría que celebrar la vista, pero bueno. Hola, buenas tardes a todos. La inspección sobre los PEA sin vista, pues que haga sentencias todas las que el las ponga sobre la mesa. Les da igual lo que resuelvas, solo que pongas sentencias sin parar. Bueno, pues sí, es cierto, Óscar. Gallinas ponedoras, es los que no quieren. Lo de los grifos, me lo guardo, me encantó el símil. Óscar. Bueno, lógico es que la sentencia del abreviado sin vista se dicte cuando se haya dictado las otras de asuntos anteriores. A ver, la sentencia de abreviado sin vista se dicte cuando se hayan dictado las otras de asuntos anteriores. Hombre, pues sí, bueno, sí, sí, de las que tengas pendientes, ¿no? Te refieres, introducirla, no sé si es. O de que se hayan interpuesto. Precisamente creo que se podría llegar a suspender juicios por imposibilidad, por ejemplo, de poder acudir testigos que luego no los vamos a admitir. Es algo absurdo. Pero si el LAR requiere la historia clínica y se aporta, las partes ya tendrán acceso. No se puede decir que no ha sido prueba. Totalmente, sí, sí. Espérate, vamos, es que si se practica toda la prueba, se da traslado. Bueno, es un lío tremendo. Tengo ya que retirarme. Muchísimas gracias por esta clase sobre esto de la preparación de la prueba, la solución de los LAC, tal. Hoy le hablamos en los juzgados de Pontevedra y está de acuerdo los LAC. Encontramos interpretación legal fácil para que no tengan que aceptar toda la prueba prevista y puedan discriminar. En cuanto a los abreviados sin vista, la clave está en que cuando quedan vistos para sentencia, señalemos la semana en la que se dictará la sentencia conforme a la agenda del artículo 67.2. En cuanto a las pruebas, en cuanto a las pruebas documental, en el abreviado sin vista, parte de la doctrina defiende su viabilidad. El tema discutible, saludos y hasta la próxima. Paco Cominges. Pues nada, saludos, Paco. Lo que decía, lo que la hora sea en la agenda se señale, sino como si fuese un vista poniendo para estudio y decisión. Sí, otra vez lo del estudio y decisión. Sí que lo de Paco muy interesante, lo de Paco Cominges también. De la solicitud es que el LAC haga la diligencia de prueba en comandita con el juez. Hoy lo hablamos en los juzgados de Pontevedra y están de acuerdo los LAC. Encontraremos interpretación legal fácil para que no tengan que aceptar toda la prueba prevista y puedan discriminar. En cuanto a los abreviados sin vistas, la clave está en que cuando quedan vistos para sentencia señalemos la semana en la que se dictará la sentencia conforme a la agenda. Vale, sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que ya está. Bueno, que habrá que ver cómo Sí, sí. habrá que ver cómo evoluciona y habrá que ver la incidencia real que tiene. Bien, pues nada, pues muchas gracias, Mari, y por la explicación y bueno, y a todos por la presencia y por la participación, que ha habido participación. Y que bueno, aunque sea con el chat este por escrito, que no es muy práctico, pero bueno, hemos tratado de hacerlo bien entre todos y bueno, Por lo menos que las modificaciones hayan quedado claras. Sí, Las sí, tres sí, cosas importantes que modifica la ley, esperemos que haya quedado claro después de la charla. sí, sí. Y bueno, y que haya sido útil para todos. Así que nada, un saludo y buena tarde a todos. Y un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.